Nos perdimos entre los bosques de Tennessee y montañas, pero encontramos algo aterrador, más antiguo que la humanidad misma. Fue aterrador. Siempre he sido de los que pasan tiempo al aire libre y disfrutan de la naturaleza, pero siempre hay que tener un poco de cuidado con los lugares a los que visitas y lo que haces en esos lugares. Ese es precisamente el tema de la fantástica historia de esta noche. Pero antes de comenzar, déjenme decirles que montar a caballo en el sur sigue siendo un pasatiempo bastante popular entre muchas personas. Hay muchos tipos diferentes de cabalgata, pero siempre me ha gustado montar a caballo por los senderos. Montar a caballo por senderos es exactamente lo que dice ser. Montar un caballo por senderos en el bosque, montañas, colinas y también valles. Como cualquier persona que habite aquí en Tennessee te diría, hace más calor que el saco de nueces del diablo, especialmente durante los meses de verano. Es decir, cuando los paseos por los senderos de verano se realizan por la noche, a menudo esperamos hasta principios del otoño para comenzar a cabalgar porque el clima lo hace difícil. Pero durante el verano montamos de noche estos paseos siempre porque son mágicos. Por lo general, solo un pequeño grupo de nosotros se reúne. Todos nos reunimos en el borde del bosque. Encontramos el comienzo del sendero y desde ahí partimos juntos para una larga noche de paseos por senderos, todo a través de algunas de las últimas tierras incivilizadas del sur. Este paseo en particular tuvo lugar a principios de agosto hace 3 años. Hace 3 años mi padre y yo nos reunimos con nuestros amigos Jorge y Héctor alrededor de las 10 de la noche en un lugar conocido como Gilly Hill por los lugareños. Tiene este nombre porque el comienzo del sendero está detrás de la iglesia de Cristo y el cementerio de Gilly Hill. Y sí, sé que suena mal, pero este ha sido el único comienzo del sendero. Y este recorrido, desde que tengo memoria, nunca ha causado ningún tipo de problema. Así que como dije, partimos para una larga madrugada de montar a caballo y para todos menos para mí una larga noche de bebida. Así que déjame agregar una nota. Yo nunca bebo cuando cabalgábamos porque no era mayor de edad y además era el conductor designado. Soy consciente de que todo esto puede sonar muy peligroso o incluso extraño, pero te aseguro que no lo es, al menos no para nosotros. Este lugar está lleno de senderos para viajar por el mundo durante el invierno, pero durante el verano la gente no cabalga tanto. Los senderos crecen, lo que hacen que sea fácil perderse o al menos dar una vuelta bastante horrorosa. Los caballos son más inteligentes de lo que la mayoría de la gente cree. Aunque tienen un tremendo sentido de la orientación y pueden ver muy bien de noche, el único problema con los caballos que pueden ver de noche es que para que mantengan su visión deben permanecer totalmente a oscuras. Esto te deja sin ninguna visión para ti mientras montas un animal de muchos cientos de kilos en la oscuridad en medio de un lugar boscoso. La única excepción a esta regla es que podemos usar una luz tenue con una bombilla roja y una lente roja por cualquier razón que estoy seguro que alguien aquí puede explicar. Estas luces de colores no dejarán a tu caballo ciego de noche, como lo dije anteriormente. Aparte de eso, la única luz que tenemos viene de las barras luminosas que todos atan a la parte delantera y trasera de las sillas de montar. Todo para que podamos seguir el ritmo fácilmente. Pero creo que ya estoy divagando. De cualquier manera, volviendo a esa noche de agosto, iba y venía sin que sucediera nada fuera de lo común mientras cabalgábamos y cubríamos mucho terreno constantemente, poniendo más distancia entre nosotros y nuestros entrenadores de caballos. Supongo que era alrededor de la medianoche cuando hice el comentario de que ya tenía hambre. Y claro, había traído comida para cocinar, lo que implicaba que quería detenerme por más de unos minutos para provocar fuego y poder hacer la comida. Como era de esperar, no era el único hambriento porque nos detuvimos de inmediato. En pocos minutos tenía un fuego rugiente y perros calientes asándose cuando nos detuvimos por cualquier periodo de tiempo.
Cuando lo hacíamos, siempre atábamos nuestros caballos a los árboles en un círculo y nos reuníamos en el medio para hacer lo nuestro. Esto se hacía especialmente por más de una razón. En primer lugar, porque permitía que todos se relajaran un poco, ya que todos podíamos vigilar a los caballos juntos y asegurarnos de que no se fueran. Esto ya había sucedido antes, y es casi imposible atrapar un caballo salvaje en el bosque por la noche. La segunda razón es porque los caballos son animales muy alertas y tienen una audición excelente al hacer que formen un círculo a nuestro alrededor. Esto servía como una alarma natural para cualquier visitante no deseado, ya fuera humano o no. Después de todo, estábamos en medio de la nada en el bosque por la noche. Los caballos formaban un círculo y dentro del círculo todos nos sentábamos junto a nuestro fuego comiendo y bebiendo, llevándonos bocados y líquidos en la boca, cuando de repente tuve ganas de hacer del baño. Así que me puse de pie, caminé hacia unos metros al otro lado de mi caballo para ir fuera de ahí, y entonces noté una luz tenue, tal vez a unos 50 o 60 metros de distancia más o menos. Sinceramente, esto no era completamente extraño, pero me activó los nervios, por decirlo menos. Si alguien estaba aquí afuera con una linterna o un faro, eso significaba que estaban de pie y que no estarían tan lejos. Pero ¿qué harían caminando estas personas en el bosque aquí? Yo terminé mis asuntos y me quedé parado ahí, todo por unos segundos mirando la luz lentamente, y comencé a darme cuenta de que se movía hacia nosotros poco a poco. Pero algo que no estaba bien con esa luz simplemente es que se acercaba cada vez más en una línea recta, suave. Ya saben, si fuera una persona común y corriente con una linterna de luz común y corriente, se movería y temblaría mientras caminaba por el bosque. «Oye, Ángel, ¿qué estás haciendo?». Una voz cortó a través del espeso aire de verano detrás de mí, y casi salté de mis botas cuando me di la vuelta para ver a mi padre caminando a mi lado. «Oye, hijo, ¿qué estás haciendo? Ya te tardaste. Han pasado 10 minutos. Me pregunto, ¿qué tanto estás sacando, chico?». Él me preguntó arrastrando las palabras a través de una risita. Podría decir que el brandy de sabor durazno estaba haciendo efecto en él. «Ah, sí, no pasa nada, padre, está bien, todo está bien», dije. Ya había terminado, pero noté esa luz de allá. ¿Quién demonios crees que está ahí afuera a estas horas? Mi padre entrecerró los ojos y miró hacia donde estaba la luz. Él se quedó callado un minuto antes de volver a hablar. «Hijo, bueno, eso es raro. ¿Acaso esa luz se ha movido en absoluto?». Yo le expliqué que sí se había movido, pero que no parecía correcto, que no parecía algo natural. Solo se estaba acercando, pero no parecía alguien caminando. Él simplemente se encogió de hombros y sugirió que nos moviéramos, por si acaso la luz es un terrateniente que había cambiado de opinión acerca de dejarnos salir aquí. Verán, el terreno era propiedad de la iglesia. A veces lo alquilaban para que la gente cultivara un par de campos que se encontraban en la parte superior de los valles. Y estas personas a menudo no eran tan fanáticos de las personas que cabalgan, así que los evitamos activamente, lo cual fue fácil durante cientos de acres. Una hora más tarde decidimos detenernos nuevamente, para que el alcohol se le bajara de la cabeza a mi familia, ya que habían estado bebiendo desde que comenzamos a cabalgar. Esta vez yo me quedé en mi caballo. No necesitaba hacer nada. No quería ir al baño, ni tampoco quería que se bajara el alcohol porque bueno, yo no bebía. Y no quería atarlo solo un par de minutos. Así que me quedé ahí sentado disfrutando de la brisa fresca que finalmente había decidido aparecer cuando mi caballo empezó a agitarse. Mi caballo, el cual se llamaba Saba, comenzó a respirar con dificultad y a cambiar su paso de un lado a otro con una clara señal de que estaba inquieto por algo. Por supuesto, yo intenté calmarlo sin éxito, cuando de la nada el caballo de mi papá se escapó. Pasó de estar quieto a correr de par en par y mi papá, que acababa de terminar de orinar, se estaba agarrando a las riendas en una mano, abrochándose los pantalones con la otra.
y el tirón repentino lo había tirado de trasero en esa fracción de segundo. Ahora él tenía que tomar una decisión difícil: dejar ir al caballo y enfrentar la posibilidad de que no solo hubiéramos perdido un animal de $3,000, sino que al ser más joven tendría que dejar que mi padre montara mi caballo mientras yo estaba ahí. Él lo decidió y lo contemplé momentáneamente. Luego tomó lo que probablemente fue la peor decisión de su vida. Saba, mi caballo, ahora se movía tan rápido que mis ojos seguían llorosos. Traté de mantener mi atención en la barra luminosa que se balanceaba de un lado a otro en la parte trasera de la silla de montar, mientras su caballo avanzaba a toda velocidad por los árboles. No pasó desapercibido que el caballo de mi padre estaba corriendo en la misma dirección donde había notado la luz antes, pero yo traté de dejar ese pensamiento de lado, ya que por el momento necesitaba atraparlo. Sí, probablemente debía ayudarlo. Debí ir tras él y regresar al caballo, pero era joven. Sí, probablemente debía haberlo dejado ir. Podríamos haber regresado al remolque y esperado hasta el amanecer para buscar su caballo. Pero entiendan una cosa, yo era joven y estaba orgulloso de poder atraparlo. Mi único objetivo era ese maldito caballo que se dirigía a esa barra luminosa. Estaba ganando terreno sobre el caballo salvaje un poco más cerca y pude agarrarlo y traerlo de vuelta, pero luego la luminosa barra desapareció. Ahora tiré de las riendas y grité: ¡Wow, wow! ¡Detente! Mi caballo se detuvo tan rápido que pensé que iba a patinarse. ¡Oh, carajo! ¿A dónde se fue esa luz? Si se hubiera caído lo habría visto, o al menos lo vería ahora. Estaba tan cerca de donde desapareció. Lo mejor que podía todavía adivinar, no había nada. Decidí bajarme de mi caballo, atarlo a un árbol y buscar la barra luminosa en el suelo después de unos minutos de patear hojas, pero yo no pude encontrar nada. Caminé hacia mi caballo, saqué mi linterna y escaneé el área a mi alrededor sin lograr nada excepto renunciar a mi posición, ya que más tarde descubriría que el caballo simplemente se desapareció. ¿Cómo pudo hacerlo? Estaba parado ahí racionalizando lo que había sucedido cuando noté la luz. Había regresado y ahora estaba a unos 50 metros de distancia. Esta vez se movía hacia mí un poco más rápido que antes, pero aún de la misma manera suave. Yo estaba empezando a tener miedo ahora. Escupí un poco en el suelo. Saqué mi hacha de acampar, lo até en mi cinturón como una medida de seguridad. Agarro mi teléfono celular, el cual 9 de cada 10 veces no tenemos señal en absoluto, pero valía la pena intentarlo, y para mi sorpresa ahora tenía una barra. Bien, está bien. Pensé en llamar a mi padre y preguntarle si su caballo había aparecido, y luego decirle que parpadeara su linterna en mi dirección para poder encontrar mi camino de regreso al grupo. El teléfono sonó una vez cuando respondió. Hola, hijo, ¿dónde diablos estás? Oh, papá, estoy en el sendero. No pude encontrar a tu caballo, estuve demasiado cerca y luego lo perdí. Sí, tranquilo, chico, tendremos que buscarlo mañana. Él respondió y noté que sonaba confundido cuando estoy seguro de que lo que debía decir debía ser por la bebida. Así que traté de hablar más lento y claro en este momento. Oye, papá, estoy diciendo que no atrapé a tu caballo. Creo que tendremos que regresar de nuevo mañana. Pero mi padre no respondió durante unos minutos, antes de finalmente decir: Oh, hijo, ¿de qué estás hablando? Me estás preocupando. Yo estoy justamente arriba de mi caballo. ¿Por qué te fuiste así como así? Regresa ahora, jovencito, esto no es gracioso. Tienes que regresar. Tras escuchar esas palabras, en ese momento mi sangre se heló y le contesté: Oye, papá, yo estaba persiguiendo a tu caballo. Este se escapó y perdí su rastro. ¿Qué quieres decir con que estás justo en él? ¿Acaso ya regresó? Pregunté vacilante. Ahora mi papá básicamente me estaba gritando por el teléfono. Qué buena broma, hijo. Ahora regresa. Vamos, regresa. Y con eso mi teléfono se interrumpió. Miré la pantalla y vi que la llamada se había cortado. Ya no tenía servicio. Por supuesto, yo me quedé congelado.
Yo sé que había visto a su caballo irse, no estoy loco, carajo. Lo perseguí durante 10 minutos. Me tomó unos minutos recomponerme antes de volver a mi caballo Seba, y noté que la luz que seguía viendo nos había acercado más. Yo giré mi caballo para regresar en dirección a mi padre cuando vi que se encendía otra luz desde donde todos debían estar parados esperándome mientras comenzaba a regresar en esa dirección. Extrañamente, esa luz frente a mí comenzó a parpadear. Finalmente me estaba calmando y me sentía aliviado cuando recordé que nunca le dije a mi padre que me mostrara su luz por teléfono. Yo detuve a mi caballo y me giré hacia las otras luces. Ahora se movía hacia mí y también parpadeaba. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Qué diablos está pasando? Estaba oficialmente aterrorizado cuando mi celular vibró. Yo lo encendí y miré la pantalla. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Abrí el mensaje y este decía: Oye Ángel, ¿dónde estás? El caballo ya regresó. Estamos justo en la camioneta. El sudor goteaba de mi frente y mi mano temblaba mientras leía el mensaje otra vez. Yo me sentí como un tonto. Sabía que mi padre nunca traía su teléfono celular cuando viajábamos. Siempre metía su teléfono y billetera debajo de la alfombra del piso del carro para guardarlos y para evitar que se perdiera. Entonces, ¿con quién había estado hablando hace unos instantes? Si hubiera hablado con la persona que me preguntó por qué salí corriendo, por qué estaba tratando de alcanzar su caballo, claramente tenían alguna idea de lo que estaba sucediendo. Bueno, tal vez nos habían estado observando. Cualquiera que fuera el caso, no me agradaba. El terreno en el que cabalgábamos era propiedad de la iglesia. Yo sabía muy bien eso, pero no tenía idea sobre la propiedad circundante. La iglesia de Cristo de Gili Hill estaba bastante aislada, por lo que podemos asumir con seguridad que el terreno que lo rodeaba también lo estaba. Estamos hablando de cientos de acres que no son más que montañas bocosas. Y este lugar no es como si esto fuera tierra de cultivo que se estuviera trabajando y vigilando de forma regular. Oh, no. Rara vez nos encontrábamos con otras personas. El único problema con el que nos topamos eran cazadores descontentos que intentaban cazar ilegalmente en la propiedad de la iglesia. Varios caballos y jinetes ebrios hacían buen trabajo asustando a cualquiera que pudiera estar en el área. Yo hice todo lo posible por calmarme un poco. Necesitaba ocuparme de los asuntos y retroceder hasta donde había dejado a mi padre y a los demás. Podría haber sido un poco temeroso y paranoico, pero quité las luces de mi caballo y las pegué en las sillas de montar como máximo si alguien me seguía, ya que no iba a ayudar a las demás personas que pudieran verme, y ahora estaba solo. Junto con las luces que mencioné haber visto antes que seguían parpadeando, y venían de ambas direcciones delante y detrás de mí. Estaba bastante seguro de que alguna venía de donde calculé que estaba mi padre, así que esa es la que usé como mi estrella del norte, por así decirlo. Claro que parece fácil saber de dónde vendría, pero en estos lugares con esta típica oscuridad es bastante difícil. Es tan oscuro que no puedes ver más allá de las orejas de tu caballo cuando estás en la silla. La única gracia salvadora es la abertura ocasional entre los árboles donde la luna puede brillar e iluminar el área circundante. Parecía que mi caballo estaba de puntillas mientras nos dirigíamos lentamente hacia los pozos de luz parpadeantes. Pude notar algo extraño. Mi caballo estaba atento a su entorno. También él caminaba bastante cauteloso. Podía decir que sabía lo que pasaba. Él era uno de los mejores caballos que había tenido, y con total razón. Era tranquilo, educado, y cuando lo necesitaba para golpear a otro chico con engranajes, podía hacerlo. Lo único que no podía hacer era quizás volar. Él y yo habíamos avanzado unos 100 metros más cerca de las luces cuando simplemente la luz desapareció. Aún con suerte era mi papá o uno de los otros que sostenían la linterna. Así que seguimos viajando en esa dirección. Casi habíamos llegado al borde del claro cuando nos detuvimos. Ahí fue donde el caballo de mi padre se había escapado. Y fue entonces cuando comencé a oler levemente algo similar a naftalina.
A medida que nos acercábamos al claro, el olor se hizo más y más fuerte. Tiré de las riendas hacia atrás y silenciosamente instruí a detenerse. Ahora instantáneamente nos detuvimos por completo. Oh, sí, justo ahí, donde comenzaba la luz de la luna en el borde de la abertura, noté que habían dos grandes pilas oscuras de montículos o masas de algo justo al otro lado del claro, ahí en el bosque, pero estaban demasiado fuera de la luz para que pudiera averiguar qué cosas eran. Yo me senté en la parte trasera de mi caballo en completo silencio, tratando de distinguir lo que estaba viendo. Escuché una rama romperse y algo hizo un ruido sordo en el suelo a unos pocos metros frente a nosotros. La luz de la luna estaba haciéndolo apenas visible. Pude ver algo desde el lomo de mi caballo. Esa cosa era tan delgado como un poste de teléfono con dos grandes ojos que brillaban con una luz blanca y suave, pero parpadeaba mientras nos quedábamos congelados mirándonos el uno al otro. Sus ojos me recordaban a los proyectores de películas antiguas por la forma en que proyectaban una luz tenue delante de su cuerpo, y la criatura levantó lentamente sus dos largos brazos a cada lado, mientras se paraba frente a nosotros sosteniendo algo redondo en su mano derecha. Yo no pude distinguir qué cosa era, pero creo que mi caballo sí lo vio porque después de una breve pausa se puso de pie directamente sobre sus patas traseras y me arrojó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Aterricé de espalda, golpeándome la cabeza contra el suelo, y un dolor agudo y doloroso me recorrió la columna en pánico. Yo traté de ponerme de pie, pero el lazo se atascó y me tiró de rodillas. Todo estaba girando, incluido mi caballo, que trajo sus divertidos movimientos mientras giraba como una moneda de 10 centavos. Mi caballo salió enloquecido, dando vueltas y vueltas. Y así se fue mi linterna con mi teléfono celular y otros suministros en sus alforjas. Yo tenía pánico puro. Una adrenalina llenó mi cuerpo. Estaba luchando sobre mis manos y rodillas, ocasionalmente logrando ponerme de pie, solo para dar unos pasos y tropezar o caer de nuevo con dolor. Tuve un ruido sordo y mi caballo relinchó detrás de mí. No sabía a dónde rayos iba, excepto que se iba lejos de lo que fuera esa maldita cosa. Yo seguí corriendo y poniendo tanto terreno como fuera posible entre yo y esa criatura. No podía y no tenía ganas de girarme para mirar detrás de mí sin tropezar con algo en la oscuridad, pero escuché la voz de mi padre. Su voz era arrastrada y sonaba como si se estuviera ahogando. Él comenzó a repetir las siguientes palabras. «Hijo, me estás preocupando. ¿Dónde estás? Ven hacia acá para que podamos reunirnos». Me tomó toda mi fuerza y toda mi dignidad, pero llegué al otro lado del claro y me adentré en el bosque encontrando un pequeño árbol para sostenerme con la voz de la cosa que seguía sonando y sonando y sonando. «Hijo, ven para acá, te lo ordeno». Esa cosa sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con agua mientras lo decía una y otra vez. Tenía un agarre mortal en el árbol. Tenía tanto miedo de que volviera a golpearme en el suelo si me soltaba. Me giré para mirar detrás de mí y lo que vi me revolvió el estómago. El monstruo de ojos abiertos de alguna manera atrapó a mi pobre caballo. ¿Cómo carajos pudo haberse movido tan rápido o estar allí en tan solo un instante? Gracias a la luz de la luna en el borde del claro del otro lado, pude ver la parte de atrás de la cosa mientras estaba de pie sosteniendo una de las piernas de mi caballo. Todo con su enorme mano hacia un lado ligeramente desplazado frente a él. Mi pobre caballo estaba arrastrando su cuerpo por las patas delanteras en pánico, desesperado y en intento de escapar de esa maldita cosa, pero fue inútil. Con su garra lo estaba agarrando como una hoz por la barbilla de mi caballo, pero con una velocidad que era incomprensible, la criatura sacó una garra, parecía una hoz, y la pasó por la barbilla de mi caballo, deteniéndose justo en el estómago, permitiendo que sus entrañas se derramaran.
Los espasmos musculares eran todo lo que quedaba de mi pobre caballo cuando el monstruo dejó caer la cabeza al suelo con un sorbo repugnante. Y entonces esa maldita cosa devoró sus intestinos entre el dolor y lo que acababa de ver pasarle a mi caballo. Yo derramé el contenido de mi estómago en el suelo frente a mí, pero no podía hacer nada. Tenía que moverme, tenía que alejarme de este maldito lugar. Me giré en la otra dirección para adentrarme en el bosque. El miedo me empujaba más fuerte y más rápido de lo que pensé que podía moverme, considerando el dolor que estaba experimentando. Finalmente, cuando me detuve para recomponerme, caí de rodillas. Mi cuerpo no me dio otra opción. De alguna manera me sentía más seguro ahora que puse algo de distancia entre mí y esa cosa que era como un monstruo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo unos metros de los 2 montículos que había notado antes de que mi caballo me arrojara, y mi corazón instantáneamente se llenó de pavor. Supe entonces que nada bueno iba a ocurrir en estos bosques en esta noche. Tan silenciosamente como pude, avancé lentamente hacia los grandes objetos sin vida. En poco tiempo me quedé de pie sobre uno de ellos. Era Jorge y su caballo. Ambas cabezas, con el cuello del caballo y toda su cabeza de Jorge, parecían haber sido rotos por un perro del tamaño de un caballo. Yo tropecé hacia atrás aterrorizado por miedo a acercarme a las otras cosas, pero tenía que saber si era mi padre. Me avergüenza admitir el alivio que sentí cuando miré el cuerpo destrozado del caballo de Héctor. Me di la vuelta y rápidamente escapé el resto del área y no había señales de mi padre ni de su caballo. Oh, gracias a Dios. Me incliné colocando mis manos sobre mis rodillas, respirando profundamente el aire húmedo de Tennessee, mientras mi cabeza daba vueltas y vueltas. 1.000.000 de pensamientos corrían por mi mente. ¿Dónde estaba mi padre? ¿Cómo es que escapó? ¿Qué tan lejos podrían haber llegado? Oh no, ¿qué tan lejos podría llegar yo? ¿Qué demonios fue esa criatura? Pero mis momentos en solitario pronto se hicieron añicos, cuando una versión fuerte y ahogada de la voz de mi padre rompió el silencio desde atrás. ¡Hijo, vuelve ahora! Esto no es nada gracioso. ¿Acaso no quieres hacerle caso a tu padre? Te voy a castigar. Yo seguía adelante durante el resto de la noche, un paso delante del otro mientras la voz de mi padre resonaba a través de los huecos. Hacía tiempo que había quedado claro que mi espalda estaba herida por la caída. Cada paso que daba era un recordatorio minucioso. La gravedad de mis heridas eran un misterio, pero la pérdida de sensibilidad en mi mano izquierda sí que no lo era. Cuando el sol comenzaba a salir, todavía no había ninguna señal clara de mi padre, ni de su caballo, ni tampoco de la horrenda criatura que nos atacó. El calor provenía de arriba, y bajo mi mejor suposición estaba amaneciendo. La verdad es que ahora con toda esta luz yo ni siquiera sabía dónde estaba, ni podría haber calculado cómo corrí de la criatura la noche anterior. No tenía idea en qué dirección había ido en ese momento. Solo me concentré en permanecer en la cima de las crestas de esa manera para ver si me emboscaban y podría probar suerte con una zambullida por un acantilado en lugar de que me quitara la cabeza del cuerpo. Sí, aventarse de un acantilado puede ser terrible, pero ¿no vieron lo fácil que fue para esa cosa quitarle las patas traseras de mi caballo? Una cosa estaba clara, y es que necesitaba tomar una decisión. Debería seguir moviéndome y esperar encontrar ayuda. Tal vez encontrarme con mi padre con un poco de suerte, o encontraría algún lugar para esconderme por la noche si seguía caminando, tratando de encontrar ayuda, y si no lo hacía probablemente este sería mi fin. No tendría otra oportunidad otra noche al aire libre, y sin mi caballo yo no podría llegar tan lejos. La verdad es que no hubiera podido sobrevivir la noche anterior si no hubiera tenido a los caballos para mantenerme ocupado. Me da mucha tristeza decir, pero los ojos blancos del monstruo que encontré eran responsables de las luces parpadeantes que seguí. Eso significaba que habían al menos 2 de esas criaturas aquí afuera con seguridad. No había forma posible de saber cuántas más estaban afuera de la vista mientras yo cojeaba herido. Lo peor de todo es que estas cosas eran inteligentes. Me habían alejado del grupo asustando al caballo de mi padre. Supuse que pudieron entrar a la camioneta y llamarme desde su teléfono celular robado.
sin mencionar que eran lo suficientemente fuertes como para matar a un hombre adulto y 2 caballos. Yo debía encontrar un lugar seguro para esconderme. Ahí podría conseguir descansar, y tan pronto como pasara este día y comenzara a amanecer, moverme rápido, y con un poco de suerte podría encontrar uno de los arroyos o ríos que corren por estas colinas, ya que el agua no solo me caería bien, sino que alimentaría e hidrataría mi cuerpo, y sabría que tenía que haber un puñado de viejas chozas de casas construidas sobre el agua que habían sido olvidadas hace mucho tiempo. Sabía muy bien que un cobertizo de madera en ruinas no haría mucho para protegerme realmente, pero uno se siente más seguro dentro de 4 paredes, ¿no? Además, cualquier cosa es mejor que pasar otra noche en movimiento. Estaba muy agradecido de que no hubiera ninguna señal de la criatura desde justo antes de que saliera el sol. Esperaba que no fuera una coincidencia. Tal vez la criatura era un depredador nocturno, o tal vez solo me estaba acechando, esperando a que el festín de la noche anterior pasara antes de volver a atacar. Sé que podía ir en cualquier dirección, independientemente de lo que pasara, y no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Esto era la cosa más horrible que había pasado en mi vida, y parecía que no podía liberarme de ese maldito olor a naftalina. Algo que deben saber de aquí es que no empieza a oscurecer en Tennessee durante el verano hasta alrededor de las 7 de la tarde. Esto me dejaba con algunas horas antes de que comenzara a caer un poco de hielo. Mi primer objetivo era encontrar un arroyo o río, luego ubicar un árbol de ramas bajas, trepar tan alto como mi cuerpo herido me llevara y descansar ahí. Una vez descansado, bajaría, seguiría el arroyo en cualquier dirección y esperaría a Dios poder encontrar un lugar para esconderme ahora. Hay algunas formas de encontrar cuerpos de agua aquí en la naturaleza. Si es alrededor del amanecer o el atardecer, puedes observar el cielo. Las aves suelen visitar su fuente de agua en esos momentos. Ese método no me ayudaría ahora. Otro truco es encontrar caminos muy transitados de los animales en estado salvaje. Ellos no suelen deambular y encontrarás un sendero que frecuenten lo suficiente como para dejar huellas, y es probable que te lleve a un lugar con agua. Además, en algún momento después de esos 2 métodos, puedes leer el paisaje si sabes qué buscar. Así fue como yo planeo hacerlo. Buscar estructuras rocosas que apuntaran a cuevas de boca abierta, las cuales son responsables de muchos de los arroyos por aquí. Encontrar agua en la fuente es ideal porque no tienes que preocuparte por un animal sin vida o cualquier otra cosa que la contamine. Río arriba, después de un par de horas, encontré lo que estaba buscando. Un arroyo de movimiento rápido que comenzaba en la desembocadura de un pequeño grupo de rocas. Cansado, caí de rodillas sobre una de las rocas que formaba el banco del arroyo. Yo sumergí toda mi cabeza en el agua. Estaba tan fría y nada se había sentido mejor nunca. Podía sentir cómo la noche anterior se estaba lavando. Arrastré mi ración de agua y luego volteé piedras planas hasta que tomé algunos cangrejos de río por ahí. Los partí por la mitad y yo chupé sus entrañas. Sé que no fue ideal, pero hacer algo de fuego estaba fuera de discusión. No tenía tiempo. Una vez hecho eso, decidí subir a la cima de una de las rocas más grandes y descansar ahí una vez que llegué laboriosamente a la cima de la enorme roca. Cuando lo hice, finalmente me quité las botas con las piernas abiertas y me empapé del sol. El agua fría que se aferraba a mi cabello hacía que el sol cálido fuera todo lo que podía soportar. Entonces me quedé dormido, para después ser violentamente arrancado de un sueño profundo por un grito escalofriante que parecía provenir de unos pocos metros. Ya casi todo estaba oscuro. ¡Oh, maldita sea! ¿Qué había hecho? Solo tenía la intención de descansar durante unas pocas horas como máximo. Debía haber quedado inconsciente durante al menos 5 horas. Sabía que no podía desperdiciar nada. Mientras mataba las botas, los gritos continuaban. No podía decir qué tan lejos estaban. Sonaba como una mujer, pero también sonaba como si le estuvieran haciendo algo malo.
No sé cuántas voces estas criaturas habían tomado anteriormente, pero no podía fiarme. Así que con mis botas atadas me deslicé por el costado de la roca y aterricé sobre mis pies con un ruido sordo. Crucé el arroyo un par de veces esperando que fuera como en las películas. La criatura perdiera mi olor debido a esta gran oportunidad, quitándome el aroma con el agua. Me precipité a través del bosque empujado por la adrenalina para permanecer con vida una vez más y tratando de no pensar en nada. Sabía que tenía que pasar, tenía que cruzar este lugar. No iba a encontrar una mejor opción, no sin arriesgar mi vida dejando que el diablo de ojos blancos ganara terreno sobre mí. Así que rápidamente saqué mi hacha de su funda que había estado colgando de mí. Busqué alrededor y encontré un gran árbol de arce cuyas ramas habían llegado hasta el suelo. Corté algunas ramas, habían tamaños perfectos para hacer lanzas y me dirigí a la choza abandonada. Entré observando mi entorno. No había mucho adentro además de algunos envoltorios viejos de pastel de bocadillos y también de botellas de alcohol. También había un viejo colchón manchado que estaba encima de algunas cajas de leche. Esto funcionaría bien para pasar la noche. Independientemente me puse a trabajar usando el borde de mi hacha que estaba afilada gracias a mi obsesión con los cuchillos. Pronto tuve 3 lanzas que medían aproximadamente 6 pies de largo. El plan era que si me atacaban usaría la lanza para mantener la separación entre yo y esa cosa que venía por mí. Decidí salir corriendo y encontrar un tronco que fuera lo suficientemente largo como para poder empujarlo contra el interior de la puerta y cazarlo contra la pared adyacente. Eso sería otra línea de defensa en lo que sería mi última defensa. Ya habían pasado un par de horas y estaba casi completamente oscuro afuera. Me senté dentro de la cabaña sin ventanas, imaginando escenarios en mi mente sobre la posibilidad de poder sobrevivir a otro encuentro con una de esas cosas parecidas a demonios. Pero ahora se escuchaban ambas voces. Se habían acabado los gritos, pero escuché una mezcla de la voz de mi padre y la mujer que no lograba identificar. Ahora sé que estas criaturas no usarían su propia voz, usarían la voz de alguien más como táctica de miedo. Por suerte, no me pregunté cómo lo hacían. Yo he usado el camino del sendero unas pocas docenas de veces aquí y nunca encontré nada fuera de lo común. Claro que habían algunos cuentos de fantasmas, ya que el cementerio era el último que veía antes de entrar al bosque, pero esto no era ningún fantasma, era tan real como tú o como yo. Cerré los ojos y entrené mis oídos lo mejor que pude para que los ruidos que venían de afuera del cobertizo me indicaran dónde más o menos estaban. Podía escuchar las copas de los árboles cayendo. Podía escucharlos balancearse mientras crujían en alguna parte. Podría haber olvidado que la cosa había saltado de un árbol la noche anterior. Agachado en el centro de la choza, sentado en un tronco que mantenía la puerta cerrada, mantuve la respiración. La escuché atentamente. El sudor me corría por mi frente. Mis manos no dejaban de temblar. Los árboles habían dejado de moverse. De repente, y no sé por qué, el viento se había detenido. Todo estaba mortalmente silencioso. Cuando algo golpeó la puerta. Aunque yo quería gritar, no me atreví ni siquiera a moverme. La puerta no mantendría esa maldita cosa afuera por mucho tiempo, pero tal vez sí lo suficiente para que yo lo atacara. «Oh, hijo, por fin te he encontrado. Estás aquí», dijo la voz de mi padre. «Hijo, he encontrado algo importante. No muy lejos de aquí hay una de las carreteras principales en línea recta. Por favor, sal. Nos dirigiremos hacia allá. Tenemos que irnos». Una voz susurró desde el otro lado de la puerta de madera. Era la voz de mi padre. Estaba traicionando a la criatura, aunque había mejorado en imitarlo. Todavía era evidente que algo andaba mal. Hizo una pausa por un momento antes de repetir palabra por palabra, y luego se detuvo de nuevo. Esta criatura no dominaba muchas de las palabras de mi padre. «Hijo, por favor, hay que salir de aquí. Estas cosas nos van a eliminar». Pero al no encontrar ninguna respuesta, se encontró enfadándose. Se empujó contra la puerta que apenas se movió y comenzó a hablar más fuerte. «Vamos, hijo, abre. No tenemos mucho tiempo, te lo juro, soy yo.
tenemos que regresar a casa. Su voz tembló. Empecé a preguntarme si tal vez en realidad sí era mi padre. Cuando escuché ramas romperse desde arriba, la voz de mi padre comenzó a gritar de horror desde la choza que estaba intentando asustarme. Y vaya que lo estaba consiguiendo. Agarré mi lanza más larga y me agaché en medio de la choza, sosteniendo la punta hacia la puerta, tratando de prepararme para lo que viniera después. De pronto, algo pesado se estrelló contra el techo de mi escondite, y la voz de mi padre gritó: «¡Hijo, sal! ¡Este es el momento!», dijo. Yo no pensé, solo mantuve mi posición con ambas manos, sosteniendo la lanza hacia arriba, con la base apoyada en el suelo, y su escotilla en la parte posterior de mi cinturón. Iba a atacar desde este lugar nuevamente, aunque la criatura se estrechó otra vez nuevamente en el techo, y esta vez las viejas vigas no pudieron soportar el peso. El golpe fue seguido por el sonido de madera antigua rompiéndose en 1000 astillas. Todas estas explotaron como una granada en la habitación, lo que me hizo girar la cabeza para proteger mis ojos, y justo cuando lo hice, algo pesado cayó sobre mí tirándome de espaldas, seguido de una explosión de algo húmedo. El maldito bastardo debió haberse caído justo sobre mi lanza. Sí, mi plan había funcionado. Yo me di media vuelta. Miré hacia arriba para ver a mi padre justo cuando se sacaba la lanza del pecho y la sangre le cubría el suelo. ¡Oh no, santo cielo! Realmente había sido mi padre quien estaba ahí. Lamentablemente, mi paranoia me había impedido mirar quién era, y ahora por mi culpa mi padre se estaba desangrando en el suelo. Yo corrí a su lado, metiendo mis manos sobre la herida en un débil intento de detener la pérdida de sangre. Él me miró con tristeza. Miró arriba, más allá de mí, a través del agujero en el techo hacia los árboles, y yo hice lo mismo. Ahí noté que había un par de ojos blancos brillantes mirándome, y ahora podía escuchar un leve gruñido que se dirigía hacia mí y hacia mi padre. «Oh, papá, lo siento mucho, no sabía que eras tú», dije. Luego añadí: «Tienes que levantarte, papá, por favor, corre. Voy a contener esta cosa tanto como pueda». Pero él mantuvo sus ojos fijos en la criatura en los árboles. Está bien, hijo. Esa cosa te había estado siguiendo y yo lo estaba siguiendo a su vez. Así que pensé que era seguro salir, pero... ¡oh, maldita sea! Estas cosas sí que son bastante malas. Son muy duras de roer. Tú ya sabes lo que sucedió con el resto». Él se rió entre dientes mientras decía esto. Solo sabía que no había perdido su sentido del humor. En un momento como este, miré hacia arriba a través del agujero en el techo, y la criatura se había ido. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando vi la sangre manchando mis manos que cubrían el agujero en su pecho. «Yo quiero eliminar esa maldita cosa. Tengo que hacerlo por ti, papá», le dije. «Hijo, atráelo. Cuando venga por mí, corre hacia el camino. Lamentablemente esa cosa eliminó a Jorge y a Héctor. Ya no me queda mucha vida. Planeo devolverle el favor». Yo lo ayudé a levantarlo. Lo puse de pie. La sangre se filtró por una mano sobre el agujero en su pecho y usó la otra para tomar una lanza y apoyarse. Él se giró y terminó de decir: «Ambos saldremos por la puerta principal. Yo iré a la izquierda. Intenta llegar a mi caballo, aunque el camino de regreso a la ciudad esté justo al otro lado del siguiente hueco. Puedes lograrlo». Sí, no tenía elección. No tenía sentido discutir con él. Esto no era un debate. Solo me había dicho lo que iba a pasar y pasaría de una forma u otra. Nos abrazamos por última vez y ambos gruñimos de dolor mientras lo hacíamos. Sus últimas palabras fue: «Hijo, por favor, cuida los caballos». Yo corrí tan rápido como pude con una lanza en una mano y mi hacha en la otra. Traté de escuchar cualquier señal de mi padre, pero no escuché ninguna. Atravesé el bosque a mi propia velocidad. Sorprendentemente, la luna estaba más brillante que la noche anterior, y más adelante podía ver dónde terminaba el bosque. Con suerte era el camino correcto. Finalmente salí del bosque al asfalto y me detuve mirando a la izquierda y a la derecha, tratando de decidir qué ruta era la mejor. Decidí ir a la izquierda y troté por el arcén esperando que en cualquier momento mi papá saliera del bosque, aunque sabía que era poco probable. Corrí constantemente por este lugar durante lo que pareció una eternidad y todavía no había nada.
pero el bosque hasta donde podía ver parecía que nunca lo lograría. De repente algo me tomó por sorpresa. Sentí un dolor ardiente atravesar mi pierna izquierda y caí al suelo. Rodé y miré mi muslo solo para ver una de mis lanzas sobresaliendo de él. Yo giré la cabeza y justo detrás de mí en el camino, la criatura de ojos blancos saltaba hacia mí en zancadas largas, suaves y antinaturales. Me puse de rodillas y tiré la lanza de mi pierna y sentí que me desmayaba del dolor, pero la adrenalina que me quedaba me empujó a seguir. Seguí más fuerte que nunca, me puse de pie, y en una última oportunidad la criatura corrió hacia mí con la boca abierta. Se abrió lentamente de una manera imposible mientras me acercaba a él. Podía notar que tenía dientes como un tiburón, excepto que eran más largos, curvados y torcidos. Los dientes parecían raíces. Tenía una piel escamosa que parecía corteza de árbol. Sus brazos eran tan largos y sus dedos arrastraban por el suelo mientras caminaba. Esta fue la primera vez que realmente vi al monstruo. Mis ojos ardían. Era tan espantoso que sonó la voz de mi padre por última vez. «Tenemos que acabar con esto, hijo». Yo no podría haber estado más de acuerdo. Todavía corriendo, bajé la lanza en mi mano izquierda, sujetándola fuerte contra mi cintura para apoyarme, y puse el hacha detrás de mi oreja mientras me acercaba al fenómeno de la naturaleza, chocando en el medio del camino con mi lanza, el cual solo rozó su costado, pero mi hacha aterrizó justo en el esternón de esta cosa, con un sonido repugnante. Este retrocedió cayendo de espaldas y alejándose con un hacha todavía alojada en su pecho. Me puse de pie, agarré la lanza con ambas manos y corrí y salté sobre ella, plantándole la lanza en la garganta. En ese momento, la criatura lanzó una serie de gritos que sonaba como 100 voces reunidas en una. Era simplemente horrible. Empujé mi pie sobre el pecho de la criatura, quitando el hacha, y me arrodillé junto a esa cosa que se retorcía, sujetándolo con una lanza. Comencé a cortar todo de él. No me detuve hasta que no quedó nada más que una pulpa ensangrentada. Ahora estaba mareado por la pérdida de sangre y ejerciendo tanto esfuerzo aún, pero me puse de pie usando la lanza como muleta. Me quité el cinturón e hice un giro a medias. Entonces comencé a cojear de regreso en la dirección en la que viajaba cuando me atacó. No sé exactamente qué tan lejos llegué antes de colapsar. No sé cuánto tiempo estuve tirado en el camino antes de tener la suerte que alguien pasara y se detuviera, ya que me desperté en el hospital. Algunos días después dijeron que estaba deshidratado y experimenté un trauma severo en mi pierna derecha. Oh, carajo, ellos no tenían ni idea de lo que había sucedido. La policía había estado esperando afuera de mi habitación cuando me desperté. Ellos tenían algunas preguntas. Ellos me preguntaron si yo sabía dónde estaba mi padre, y aunque sabía la respuesta, yo no dije nada. También preguntaron por sus amigos. Le mentí a la policía. Les dije que habíamos sido emboscados por unos cazadores enojados. Les di descripciones falsas. Ellos nunca me habrían creído si les dijera la verdad. Me iban a tomar por loco. No después de todo lo que había vivido ahí. Finalmente terminó el interrogatorio de la policía. Mi familia estaban extasiados por verme. Estaban preocupados por mi padre y también les tuve que mentir. Les dije que murió antes de que saliera. Todo fue en su mayoría una mentira, pero la probabilidad era que había muerto, ¿verdad? No había razón para que supieran cómo había sucedido. Incluso el sacerdote de la iglesia me visitó. Yo le dije la verdad a él, pero no respondió. Solo dijo que Dios me bendijera y se fue. Pasé una semana total en el hospital y hasta el día de hoy todavía tengo ese recuerdo. Los cuerpos de mi padre y de los demás nunca fueron recuperados o nunca encontraron también los caballos. Solo encontraron sus cascos y sillas de montar. Me gustaría decir que todo ha terminado hasta ahí, pero no fue así. Yo lamento mucho lo que sucedió y tengo otro caballo. No salí del negocio como lo quería mi padre, pero eso es algo bueno, ya que eso me hace facilitar cazar a esos hijos de perra de ojos blancos. Bueno, ¿qué opinan de eso? Ahora yo estaré cazándolos a ellos. Los roles se invirtieron. Cambio y fuera. Welcome, stranger.
We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.